el poder de Dios. Voy a repetirlo otra vez. Pues el reino de Dios no consiste en las muchas palabras, sino en vivir por el poder de Dios. Esta palabra es para todos nosotros que estamos en esta casa hoy. ¿Amén? Porque cuando observamos el contexto en el que Pablo escribe a los corintios, me parece que podemos identificarnos con esta iglesia. Y cuando digo podemos identificarnos, no solamente me refiero a la iglesia Cordero de Amor, sino a la iglesia de Jesús en este tiempo. La iglesia de Corintios se jactaba del conocimiento que tenía. La iglesia de Corintios se sentía orgullosa, si se puede decir así, de todo lo que poseía, de todo lo que sabía, de todo lo que conocía. Y creían que tenían la capacidad de juzgar a los demás, juzgar a las demás iglesias, a los demás cristianos, a los gentiles, a los fariseos, porque cuando tienes el nivel de conocimiento que tenía esta iglesia, muchas veces sin darnos cuenta se engloba el corazón, se engloba el pensamiento, se engloba el espíritu y pensamos nosotros somos poderosos, somos capaces, somos esto, somos lo otro, porque sabemos mucho. Pero la Biblia nos enseña en esta mañana el apóstol Pablo diciéndole, miren, cuando ustedes, vengo leyendo la primera carta a los Corintios, y cuando el apóstol le habla, le enseña, está tratando de desarticular todo lo que para ellos era su fortaleza. Había un pleito entre los corintios y el pleito era: yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, yo soy de Cristo. Y habían bandos dentro de la iglesia, bandos que cada uno se sentía tener la verdad. Cada uno de esos bandos se sentía: yo soy del grupo de Pablo, yo soy del grupo de Apolos. ¿Quién era Pablo? Pablo era el misionero, Pablo era el que inició muchas cosas en la iglesia primitiva. ¿Quién era Apolos? Apolos era un hombre poderoso en la palabra, poderoso en las escrituras, dice la Biblia, que tenía mucho conocimiento y cada uno de ellos tenían como sus discípulos. También estaban los discípulos de Cristo que decían: yo no creo en hombres, yo creo en Cristo. Pero cada uno tenía como cierta altivez por el conocimiento, por las capacidades que poseían. Y cuando Pablo ve esto, Pablo le dice: mira, aquí no importa los hombres, aquí el único importante es Jesús. ¿Están conmigo? Aquí el único que tiene sentido poner la mirada es en Jesucristo. Y llega un momento que él empieza a reprender fuertemente a la iglesia de Corinto. Ustedes tienen que bajar un poquito su soberbia. Tienen que bajar un poquito su altivez. Y tienen que comprender que el reino de los cielos es distinto. Porque el entendimiento que ustedes tienen acerca del hacer iglesia está alineado al entendimiento que tienen del mundo.
pero el reino de Dios es distinto. Y por eso en esta mañana yo quise titular esta porción: el reino de las palabras versus el reino del poder. Porque muchos de nosotros hemos estado viviendo nuestra vida siendo gobernados por el reino de las palabras. Pero el apóstol dice en el versículo 20: pues el reino de Dios no consiste en las muchas palabras. Cuando dice el reino de Dios, se está refiriendo al gobierno de Dios. Se está refiriendo al gobierno de Dios en tu vida. Se está refiriendo al gobierno de Dios en tu familia. Se está refiriendo al gobierno de Dios en la tierra, en esta nación. El reino de Dios no consiste en las muchas palabras. Cuando somos buenos y expertos en las palabras, podemos impresionar, podemos impactar a las personas. Cuando tú escuchas un discurso elocuente, bien trazado, bien estructurado, muchos de nosotros quedamos impresionados por lo que estamos escuchando, por lo que estamos viendo, por lo que estamos observando. Pero hay una gran diferencia en escuchar un discurso elocuente y poder experimentar la presencia de Dios en las vidas de los que hablan. Hay gente que habla bonito, hay gente que sabe mucho, hay gente que puede abrir las escrituras, o mejor dicho, puede siquiera tocar las escrituras y desarrollar o esbozar un pensamiento, una idea, una oratoria con tanta elocuencia que tú dices wow. Y tú dices wow, esa persona sí que sabe, y quedas impactado. Pero cuando te vas de ese lugar, solamente quedó el wow. Creo en la palabra. Más allá de creer en la palabra de los hombres, creo en la palabra que sale de la boca de Dios. Porque la palabra de los hombres no tiene tanto peso como la palabra que sale de la boca de Dios. Porque la palabra que sale de la boca de Dios es veraz. Porque la palabra que sale de la boca de Dios da vida. Porque la palabra que sale de la boca de Dios te corrige, te hace mejor. Pero cuando esa palabra sale, tú la atesoras en tu corazón, pero tienes que transicionar al reino del poder. Tienes que transicionar a la acción. Porque cuando nosotros nos quedamos bajo el gobierno de las palabras, entonces solamente vamos a estar prometiendo y prometiendo y prometiendo cada día hacer las cosas bien. Me gusta porque el apóstol en el versículo 18 dice: algunos de ustedes se han vuelto arrogantes al pensar que no volveré a visitarlos, pero iré y pronto, si el Señor me lo permite, y entonces comprobaré si esos arrogantes solo dan discursos pretenciosos o de verdad tienen el poder de Dios. Discursos pretenciosos que tratan de deslumbrar al oyente y hacerles pensar: hey, este hombre, esta mujer tiene una capacidad extraordinaria. Pero muchas veces solamente son charlatanes. Muchas veces solamente son personas que tienen el don de la palabra. Hay gente que tiene el don de la palabra. Yo me considero que tengo el don de la palabra. Pero el hecho de que yo tenga el don de la palabra no puede representar para ti, y mucho menos para mí, que es suficiente. Yo necesito el poder de Dios. Tú necesitas el poder de Dios. Cuando leo este pasaje, él dice: el reino de Dios no consiste en las muchas palabras.
Ay, ay, ay. No consiste en las muchas palabras. El reino de Dios tiene palabra, pero el reino de Dios no puede sostenerse solamente con la palabra, porque ¿dónde estaría la participación del Espíritu Santo? Esa palabra tiene que provocar algo. Esa palabra tiene que generar algo. La Biblia dice que Dios dio la palabra. Y si la palabra solamente hubiese quedado en la palabra, no existieran los cielos, ni la tierra, ni todo lo que existe. La Biblia dice que Dios dijo: hágase la luz. Soltó la palabra y se hizo la luz. Voy a repetirlo. Dios dijo: hágase la luz. ¿Y qué pasó? Se hizo la luz. Si solamente Dios hubiera dicho: hágase la luz, y no se hubiese hecho la luz, entonces nosotros no creeríamos como creemos hoy en Dios. Si solamente Dios hubiera dicho: enviaré a mi hijo, y mi hijo irá y morirá en la cruz del Calvario, y esta muerte dará vida a los hombres. Si se hubiese quedado en las palabras, hoy nosotros estaríamos muertos, porque lo que le da sentido a las palabras es lo que le sigue, es la manifestación del poder de Dios. El reino de Dios no consiste en las muchas palabras, sino en vivir por el poder de Dios. Cuando estamos fuertes, mientras leía las escrituras en la madrugada, me ponía a pensar en las múltiples ocasiones que nosotros nos sentimos maestros de otros. En las múltiples ocasiones donde nosotros nos sentimos en mentores para otros. En las múltiples ocasiones en donde nosotros nos sentimos los consejeros de otros. En las múltiples ocasiones en las que nosotros le decimos a la gente cómo vivir y cómo no vivir. Pero entonces caigo en la realidad de: ¿y cuando te toca a ti ser probada tu fe? ¿Por qué Pablo hablaba ahora diciendo: hay algunos pretenciosos, algunos arrogantes que piensan que yo no voy a ir allá? Y incluso las mismas palabras de Pablo parecen de arrogancia, ¿sí o no? Porque él está señalando la arrogancia de los que están en Corintios, que se sienten los sabelotodo. Pero él mismo, cuando se expresa, él dice: están así, están comportándose así porque yo estoy lejos. Y esas palabras son como arrogantes, ¿verdad, Elvira? Ustedes están haciendo todo lo que están haciendo porque yo no estoy allá. Y es como dice el dicho: cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta. Eso era lo que Pablo le estaba diciendo en palabras más y palabras menos. Ustedes están con esa arrogancia porque piensan que yo no voy a ir, pero yo sí voy a ir. Y quiero que cuando yo vaya, me demuestren si de verdad lo que hablan solamente son discursitos y palabrerías, o de verdad el poder de Dios está sobre ustedes. Cuando tú hablas así, cuando tú has pasado, cuando tú has sido probado y sigues de pie, cuando las piedras te han caído y tú te has levantado, cuando has estado tras barrotes, cuando has estado preso, cuando has sido maltratado, cuando has estado experimentado todo tipo de pruebas y no has negado tu fe, cuando tú has sido pasado por el mismo fuego, cuando has sido pasado por la misma dificultad, cuando has estado en el ojo del huracán, cuando has vivido tormentas, tempestades, cuando has vivido los tsunamis de la vida, y puedes decir: Ebenezer, porque tengo en mi cuerpo las marcas, porque tengo en mi cuerpo las cicatrices, porque tengo en mi cuerpo las evidencias. No me hables de lo que tú no sabes, no me hables de lo que tú no vives,
No me hable de lo que tú no has vivido. No me hable de lo que tú no has sobrevivido, de la batalla que tú no has liberado. Porque cualquiera puede hablar bonito, pero no cualquiera puede hablar con propiedad de lo que no ha vivido. Por eso el reino de Dios no consiste en las muchas palabras. Hay hombres y mujeres que decimos: sí, Señor, gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor. Y por eso el Señor dice: en aquel día muchos me dirán Señor, Señor. Pero ¿sabe por qué? Me dirán Señor, Señor, porque es palabrería. La vida del cristiano empieza con palabras, pero termina en poder. La Biblia dice que llegará un tiempo en la tribulación donde seremos perseguidos. Bueno, serán perseguidos. Porque yo estoy creyendo que yo me voy con mi Señor en el rapto. Pero serán perseguidos para ser sellados, para que se le ponga la marca de la bestia, y la gente va a huir. Hay quienes van a correr y hay quienes van a ceder. Y eso será un día difícil, unos tiempos difíciles. Por eso usted tiene que asegurarse de irse con el Señor. ¿Están conmigo? Pero le digo la verdad que, amado mío, pienso que es muy fácil hablar. Es muy fácil doblar nuestras rodillas y decirle: Señor, yo te amo. Mi vida doy por ti. Y cuando viene el proceso, nos alejamos, nos apartamos. Y me pregunto, ¿cómo después de haber experimentado la presencia de Dios, cómo después de haber experimentado la gracia de Dios, cómo después de haber estado tan cerca, tan íntimamente con el Señor, nosotros podamos echar para atrás? Hey, yo no estoy hablando de caer, cualquiera cae. ¿Sí me están siguiendo? Cualquiera cae, cualquiera tropieza, cualquiera peca, cualquiera erra, cualquiera cae en una situación de pecado. El problema no es caer. El problema es que tú elijas desconectarte de tu Señor. ¿Cómo? Es que yo creo que este versículo tiene sentido en esto. El reino de Dios no consiste en muchas palabras, porque sabemos decir muchas cosas. Sabemos hablar muchas cosas cuando nos sentimos en poder, cuando nos sentimos bien, cuando nos sentimos tranquilos. Somos los mejores predicadores, los mejores siervos, los mejores cristianos, y tenemos el dedo acusador. ¿Hasta qué? ¿Hasta qué? Entiendo a Pablo con la propiedad y con la convicción con la que habla. Yo voy ahí a ver. Cualquiera que escucha a Pablo desde afuera dice: ¿Y tú quién eres? ¿Quién tú te crees? ¿Sí o no? Pero Pablo habla desde el sufrimiento. Pablo habla desde el entendimiento. Pablo habla desde la convicción. Pablo habla desde el proceso. Pablo habla desde las pruebas superadas. Pablo habla desde millas y kilómetros recorridos, venciendo, sufriendo, padeciendo y superando obstáculos. Eso te da propiedad para ser escuchado. Eso te da propiedad para ser tomado en cuenta.
Y a veces nosotros queremos tratar a las personas como Pablo, con menosprecio. ¿Quién tú eres para venir a decirme? Yo soy uno de los que han perseverado. Yo soy uno de los que han sido procesados. Yo soy uno de los que han superado obstáculos. Tú no puedes menospreciar mi experiencia. Tienes que aprender a escuchar a los que han pasado por los caminos donde apenas tú estás pasando. Pablo por eso dice, este reino no es de palabra, sino de vivir por el poder de Dios. ¿Sabe qué es vivir por el poder de Dios? Hay gente que sobrevive. Hay gente que está por estar. Hay gente que entra al camino del Señor porque está buscando algo, está buscando resolver una situación. Una vez que se resuelve esa situación, abandonan. Porque nunca estuvieron por amor a Dios, sino por esa necesidad particular. Todos entramos por una necesidad. Todos entramos por una necesidad, uno por uno, otro por otra, pero todos entramos con una necesidad. Y hay una necesidad en común entre los que siguen a Jesús. Y la necesidad es que necesitamos a Cristo. ¿Sí están conmigo? Pero elegir vivir por el poder de Dios no es cosa sencilla. Y como lo decía en lo que compartía con ustedes en mi devocional, le decía a la iglesia, elegir vivir por el poder de Dios es una vida sacrificial. Es una vida de dependencia. Es una vida de estar sujeto y sumiso a la voz de Dios. Mira, vivir por el poder de Dios implícitamente está diciendo, es vivir experimentando milagros a diario. La gente no quiere los milagros. ¿Sabe por qué? Porque la gente quiere resolver por su propia fuerza. Es como cuando nosotros pensamos en el gobierno. Yo no quiero subsidio. Yo quiero trabajar. Yo quiero que me den la capacidad de generar mis propios ingresos. Creo en eso. Pero cuando se trata de Dios, mira, sí tienes que trabajar, pero tienes que ser consciente que no podrías trabajar de no ser por el poder de Dios. ¿Cómo se manifiesta ese poder? Al levantarte cada mañana. ¿Cómo se manifiesta ese poder? Al darte salud. ¿Cómo se manifiesta ese poder? Al darte la habilidad de hacer cosas. De no ser por el poder de Dios, nada podríamos hacer. La Biblia dice que ni aún las hojas de los árboles se pueden mover sin que Dios lo sepa. Todo se da por el poder de Dios. Todo se da por el poder de Dios. Decía en estos días, ni el que planta ni el que riega, dice el apóstol Pablo, es algo, sino el que da el crecimiento. Porque ¿quién puede plantar si no tiene una semilla? ¿Quién puede regar si no tiene agua? De Dios depende todas las cosas. Pero hay gente que cree que puede sobrevivir, que puede vivir sin el poder de Dios. Tú no puedes vivir sin el poder de Dios. Voy a decírtelo otra vez, tú no puedes vivir sin el poder de Dios. Si tú tratas de vivir del poder de Dios, literalmente ni de tu cama podrías pararte. Vivir por el poder de Dios es dependencia. Voy a decírtelo otra vez, es dependencia. Pero a veces somos tan autosuficientes. Yo no necesito eso. Yo sé mucho. Yo tengo habilidades. Hay de aquellos pobrecitos que tienen que estar experimentando milagros a diarios. Ellos tienen de qué hablar. Ellos saben de lo que hablan. Tú cuentas historias de otros. Por eso cuando
vivió el proceso más grande de su vida, hermano, concluyó en esto: de oídas te había oído. Reino de palabras. De oídas te había oído. Pero ahora, Damaris, mis ojos lo ven. No me prometas nada, ni le prometas nada a Dios. Hazlo. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en vivir por el poder de Dios. ¿La está pasando dura? Es tu oportunidad para demostrar que vives por el poder de Dios. Estás padeciendo. Es tu oportunidad para demostrar que lo que creíste ayer es lo que vas a vivir hoy. Que lo que hablaste ayer lo vas a experimentar hoy. Pero necesitas los procesos. Hay gente que le huye a los procesos. No le corras. Es tu oportunidad para demostrar que vives por el poder de Dios. Y cuando atraviesas, cuando vences, si puedes en el desierto ir cantando, si puedes en el desierto ir alabando, si puedes en el desierto ir glorificando, cuando entres a la tierra prometida, tendrás una historia que contar. Y todos querremos escuchar. ¿Sabe por qué? Porque te vimos danzando en el desierto. Tu mensaje cobra propiedad. Tus palabras cobran poder y autoridad. Porque el reino de Dios, el gobierno de Dios no consiste en muchas palabras. ¿Cuántos matrimonios rotos por las muchas palabras? ¿Cuántas vidas deterioradas por las muchas palabras? ¿Cuánta gente estancada por las muchas palabras? Tienes que transicionar al reino del poder. Y el término original que aparece, poder, es dunamis. Y cuando tú traduces la palabra dunamis, es capacidad, es poder, es autoridad, pero es milagros. Milagros a diario. ¿Tú sabes qué es ver los milagros a diario? Iglesia, nosotros no somos perceptivos y a diario estamos experimentando milagros. Mira, si tú haces así, ahí hay un milagro. Si tú haces así, ahí hay un milagro. ¿Tú sabes cuánta gente tiene el cuerpo paralizado? Y tú puedes moverte. Ahí hay un milagro. Cuando tú eres perceptivo a los milagros, tú vives dando gracias. Hay días, hay momentos en el día que yo digo: gracias, Señor. Gracias, Señor. Gloria a Dios. A veces me siento a la mesa y digo: gracias, Jesús. A veces estoy en el celular y digo: gracias, Jesús, porque puedo ver los milagros, porque puedo ver la misericordia, porque puedo ver la gracia. Antes no tenía nada, pero Él me lo ha dado todo. Antes estaba sola, pero me ha dado una familia. Puedo ver la gracia. Vivir por el poder de Dios. Tengo historias que contar. Tengo marcas que hablan de lo que Dios ha hecho. Tengo marcas de lo que he tenido que atravesar y sigo aquí. ¿Sabe por qué sigo aquí? Porque el reino de Dios en mi vida no consiste en palabras, sino en vivir por el poder de Dios. ¿Usted sabe por qué yo lloro? Porque me siento agradecida de lo bueno que ha sido Dios. Que en cada etapa
Él ha estado allí. Esto es un ayuno para la familia. Y yo quiero decirle a la familia de la casa que no se trata de hablar mucho, se trata de hacer más. Se trata de que tus palabras cobren vida. Se trata de que tus palabras se conviertan en una realidad. Porque no vas a sostener tu casa con promesas. No vas a sostener tu familia con promesas. No vas a permanecer de pie en el reino de Dios con palabrerías. Tienes que aprender a vivir por el poder de Dios. Tienes que aprender a sufrir, tienes que aprender a padecer, tienes que aprender a soportar y tienes que aprender a vencer, consciente de que aunque yo esté pasando por este proceso, Dios está conmigo. Que aunque yo esté pasando por esta adversidad, Dios está conmigo y el Señor me sacará de aquí. Pero yo no me quito, yo no abandono, yo no me rindo, yo no suelto, porque yo no lo dije por decirlo. Lo que yo dije, yo lo sostengo en el tiempo de la prueba. Vivir bajo el poder de Dios. No sobrevivir. No arrastrarte. ¿Cómo estás, hermano? Ay, aquí en la lucha. Ay, ya no aguanto. Ay, esto. Hermano, vive. Jesús nos ha dado vida. Tú estás respirando, hay oportunidad, hermano, cree. Hermano, gózate en medio de la prueba. Hermano, gózate en medio del proceso, porque lo que Dios ha dicho. Yo le dije que las palabras de los hombres no tienen peso. No tienen peso suficiente. Voy a corregir eso, porque hay hombres y hombres. Pero la palabra de Dios no miente, iglesia. ¿Usted escuchó eso? Dios no miente. Y si Dios liberó una palabra sobre tu vida, la demora es que tú camines en pos de ella. La demora es que tú te muevas en pos de ella. La demora es que tú avives esa palabra en tu vida, que tú atesores y la lleves a la práctica. Vivir por el poder. Cada día que reconozcas, es por ti, Señor. Es por ti. Vivir por el poder de Dios es dependencia total. Que aun cuando yo estoy haciendo mis ventas, yo sepa que esas ventas no son porque mi producto es delicioso o porque mi producto es bueno, sino porque Dios es el que pone la gracia. Que cuando yo estoy haciendo mi trabajo y yo reciba reconocimientos y aplausos, entienda que no es por mis méritos, es de Dios la sabiduría y la inteligencia. Eres tú el que pones el conocimiento dentro de mí. Tú eres el que da el entendimiento al hombre. Que cuando yo estoy recibiendo reconocimiento por las tareas que estoy ejecutando, tú puedas reconocer, ¿sabes qué? Es Dios, el poder de Dios sobre mí, es el poder de Dios sobre mí. El día que la iglesia deje la arrogancia, deje la habladuría y empiece a reconocer que de no ser por el poder, no estaríamos aquí. El reino de Dios no consiste en las muchas palabras. Esta casa, concluyo con esto, no va a avanzar ni va a crecer. Y cuando hablamos de la casa, estamos hablando de ustedes y de mí. Nosotros no vamos a avanzar y vamos a crecer con intenciones ni con palabrerías. Tenemos que transicionar del reino de las palabras al reino del poder. ¿Y tú sabes cómo uno transiciona al reino del poder? Haciendo, dando pasos, haciendo cosas que no acostumbras a hacer. Si tú quieres que Dios te use para sanar, pon mano, ¿sí o no? Ora. Si tú quieres, y por eso yo quiero hacer una oración ahorita. Vamos a orar. Yo le estoy diciendo a Dios que me sane.
En el nombre de Jesús, que me sane. Si tú dices que en ti hay poder, tú eres mi Rafa, sáname. Yo no sé cuál es tu problemática, pero activa el poder, activa la palabra, haciendo las cosas que tienes que hacer. Ay, Señor, yo quiero que tú me uses. Eso no va a pasar de la nada. Tienes que buscar a Dios. Ay, Señor, yo quiero que tú hagas esto. Eso no va a pasar de la nada. Tienes que tomar acciones que te acerquen al cumplimiento de esa palabra. El reino de Dios no consiste en las muchas palabras, sino en vivir por el poder de Dios. Quiero que te pongas sobre tus pies. Vamos a orar. Vamos a orar.